Dicen que en algún lugar entre la mitología griega, los memes de internet y las telenovelas de la tarde, existe una historia que nunca debió ser contada. Una historia donde nada encaja, las fechas no tienen sentido y los personajes parecen haber sido elegidos por un algoritmo confundido. Y aún así, cada vez que alguien la escucha, termina pensando, espera, ¿y si fuera verdad? Hoy te voy a contar la leyenda imposible de la sirena celosa, el minotauro influencer y el humano que se enamoró de todos al mismo tiempo, incluso de sí mismo. Todo empieza en una ciudad costera que no aparece en ningún mapa, pero sí en los comentarios de TikTok. Una noche, el mar decidió que estaba aburrido de comportarse como mar y se abrió como una puerta automática de supermercado. De ahí salió Lía, una sirena con cola de colores neón, tatuajes de runas vikingas que ella misma no entendía y un celular a prueba de agua con más batería que cualquier teléfono humano. Lía no buscaba tesoros ni barcos hundidos. Lía buscaba algo mucho más peligroso: validación emocional. Mientras tanto, tierra adentro, en el cuarto piso de un edificio sin ascensor vivía Tomás, un humano completamente normal, excepto por el detalle de que cada vez que se miraba al espejo, se enamoraba un poco más de su propio reflejo. No era narcisismo clásico, no, era algo más raro. Él estaba convencido de que su reflejo era otra persona, atrapada al otro lado con quien tenía una relación complicada. Se peleaban cuando Tomás tenía ojeras y se reconciliaban cuando se peinaba bien. En otro punto del mundo, o tal vez en el mismo, nadie lo sabe, un minotauro llamado Héctor había abandonado el laberinto hace años. Descubrió que ser monstruo mitológico ya no daba tanto prestigio como antes, así que se reinventó como influencer de autoayuda. Tenía un canal donde hablaba de salir de tu propio laberinto interior, mientras de fondo se veían suplementos de proteína y velas aromáticas. Su frase más famosa era: si yo, con cabeza de toro, pude encontrar mi propósito, tú con cabeza de Wi-Fi también puedes. Hasta aquí ya nada tiene sentido, pero espera, se pone peor. Lía, la sirena, empezó a recibir notificaciones en su celular. Cada vez que una persona humana suspiraba frente al mar pensando en un amor imposible, a ella le llegaba un mensaje: nuevo seguidor. Fue cuestión de tiempo para que el algoritmo emocional la conectara con Tomás, que una noche, cansado de discutir con su reflejo, decidió hacer algo dramático. Abrió la ventana, miró a la ciudad y dijo en voz alta: ojalá alguien me ame aunque yo no entienda ni lo que siento. El mar escuchó. Sí, el mar escucha cosas raras. Y mientras eso pasaba, Héctor el Minotauro comenzaba a notar algo extraño en sus estadísticas. De repente, tenía un pico de seguidores en una ciudad costera que no estaba en su lista de países. Comentarios llenos de emojis, de olas, caracolas y frases como: haz un video sobre amores imposibles entre especies. Él pensó que era una broma. No era una broma. Lo que nadie sabía todavía es que estas tres vidas desconectadas, a punto de cruzarse de la forma más ilógica posible, por culpa de un error en una app de citas. La aplicación se llamaba Destino y prometía unir almas compatibles más allá del tiempo, el espacio y el sentido común. En la letra pequeña, que nadie leía, decía que también funcionaba entre especies, dimensiones y estados emocionales no resueltos. Fue así como Tomás recibió una notificación a las 3 de la mañana. Has hecho match. Cuando abrió el perfil, vio una foto borrosa, mitad agua, mitad reflejo, con una descripción que decía: a veces canto, a veces ahogo barcos, depende del día. Tomás pensó que era una broma, le dio like igual. Siempre hacía eso cuando no entendía algo. En el mismo instante, bajo el mar, Lía sintió una vibración en la cola, una señal inequívoca de que alguien humano había mostrado interés romántico sin saber exactamente por qué. Ella sonrió, no porque estuviera enamorada, sino porque por fin alguien no pedía que cantara. Comenzaron a hablar, o al menos a intercambiar audios. Tomás hablaba de su trabajo aburrido, de su reflejo exigente y de cómo sentía que estaba viviendo en una historia mal escrita. Lía respondía con sonidos de olas, frases cortadas y silencios larguísimos que Tomás interpretaba como profundidad emocional. Nadie entendía realmente al otro, y eso los hizo sentir extrañamente cómodos. Mientras tanto, Héctor el Minotauro decidió investigar por qué tanta gente insistía en que hablara de amor intermitente entre mundos. Abrió la app, creó un perfil casi por curiosidad y escribió: ex monstruo mitológico, ahora coach motivacional, buscó conexiones auténticas. En menos de 5 minutos hizo match con el reflejo de Tomás. Sí, el reflejo. A través de la pantalla, Héctor no veía un humano, sino una versión invertida, ligeramente borrosa, que hablaba como si supiera cosas que Tomás nunca decía en voz alta. El reflejo se quejaba de sentirse ignorado, relegado a repetir gestos ajenos, condenado a copiar. Héctor, conmovido, le dijo: hermano, también es un laberinto.
Fue el inicio de una relación intensísima basada en frases motivacionales mal aplicadas. Aquí es donde la traición empieza a asomarse, aunque nadie lo notó al principio. Lía comenzó a sentir celos, no de otra sirena, no de una humana, sino de algo que no podía tocar. Notaba que Tomás hablaba distinto, que a veces contestaba con frases que ella no le había enseñado. El mar, siempre dramático, amplificó ese sentimiento. Las mareas se volvieron erráticas. Los pescadores hablaban de corrientes con mal humor. Tomás, por su parte, empezó a sentirse dividido. Literalmente, el reflejo tardaba más en copiarlo. A veces sonreía antes, a veces no. Y cada vez que Tomás se sentía feliz hablando con Lía, el reflejo parecía más distante, más frío, como si hubiera encontrado a alguien más. Y tenía razón. Héctor y el reflejo ya hablaban todos los días. Planeaban encuentros imposibles, meditaciones sincronizadas, visualizaciones donde ambos rompían el espejo interior. Héctor incluso le propuso algo radical. ¿Y si vienes al laberinto? El reflejo no sabía cómo, pero dijo que sí. Siempre decía que sí cuando alguien lo veía como individuo y no como copia. Lo que ninguno de los cuatro entendía todavía es que la app no estaba fallando, estaba funcionando exactamente como fue diseñada, mezclando deseos contradictorios hasta que alguien saliera lastimado o transformado. Y eso estaba a punto de suceder de la manera más absurda posible. La primera grieta en la realidad apareció una mañana cualquiera, cuando Tomás se despertó y su reflejo no estaba ahí. El espejo seguía colgado en la pared, limpio, intacto, pero devolvía una habitación vacía. Tomás se miró las manos, el rostro, parpadeó varias veces. Nada. No había nadie del otro lado. Por primera vez en años no sintió alivio, sino abandono. Al mismo tiempo, en una playa que nadie recordaba haber visto el día anterior, Lía emergió del mar sin previo aviso. No para cantar, no para seducir marineros, sino para respirar aire humano y sentirse traicionada correctamente. Caminó torpemente sobre la arena, dejando rastros de agua salada y confusión metafísica. Cada paso que daba hacía que un pez olvidara su nombre en algún lugar del océano, pero eso ahora no importaba. Ella sabía que algo había cambiado. Las corrientes ya no reaccionaban a sus emociones como antes. El mar estaba raro, distraído, como si una parte de su atención estuviera enfocada en otra cosa. Lía lo entendió de inmediato. Alguien había interferido en un vínculo que no seguía reglas, pero funcionaba igual. Mientras tanto, Héctor, el Minotauro, preparó lo que llamó el evento más importante de su carrera. Anunció en redes una transmisión especial desde un espacio simbólico, sin aclarar que ese espacio era el laberinto original, reapropiado como centro de retiros espirituales. Colgó luces, puso música suave, escribió frases inspiradoras en las paredes y, lo más importante, dejó un espejo enorme en el centro. A las 9 en punto, cuando empezó el directo, el reflejo de Tomás apareció del otro lado del cristal. No era exactamente igual. Parecía más seguro, más completo, como si haber sido deseado le hubiera dado volumen. La audiencia no veía nada extraño. Para ellos era solo un hombre hablando consigo mismo. Pero Héctor sabía la verdad. Estaba enamorado de alguien que no tenía cuerpo y aún así le parecía la relación más sana que había tenido. Tomás, desde su departamento, sintió algo parecido a un desgarro emocional cuando el espejo volvió a mostrar otra escena. No él, sino a Héctor tocando la superficie del cristal, sonriendo con una ternura irritante. La transmisión estaba abierta. Miles de personas comentaban cosas como «¡Qué metáfora tan profunda!» y «Esto me sanó». Tomás gritó. Nadie lo escuchó. La traición quedó confirmada cuando Lía, mirando una pantalla abandonada en la playa, vio el directo sin entender del todo lo que veía. Reconoció la energía, reconoció la voz, reconoció a Tomás, pero no como él le hablaba a ella. Sintió algo antiguo despertar en su pecho. No ira, algo peor, determinación. Decidió que si las reglas ya estaban rotas, no tenía sentido seguir fingiendo que existían. Esa noche, el mar se retiró unos metros más de lo normal. En algunas ciudades sonaron alarmas, en otras nada pasó. En el laberinto,
El espejo comenzó a agrietarse lentamente, mientras Héctor seguía hablando de amor propio, sin notar que cada palabra debilitaba la frontera entre lo real y lo simbólico. Y en el departamento de Tomás, una sombra comenzó a proyectarse en la pared, aunque ninguna luz la producía. Por primera vez, todos estaban cerca, demasiado cerca. El reloj del departamento de Tomás marcaba una hora que no existía. No estaba adelantado ni atrasado. Simplemente mostraba un número que no correspondía a nada conocido. Cada vez que Tomás lo miraba, sentía que algo en su cuerpo llegaba tarde a sí mismo. La sombra en la pared empezó a moverse de forma autónoma, separándose poco a poco de los límites normales de un cuerpo humano. No tenía forma definida, pero sí intención. Y Tomás lo supo con una certeza incómoda. Eso era lo que quedaba de su reflejo antes de encontrar un cuerpo. En la playa, Lía caminaba hacia la costa con una decisión que no combinaba con su apariencia etérea. Su cola ya no era cola. Ahora tenía piernas, aunque imperfectas, como si alguien las hubiera dibujado de memoria. Cada paso le dolía, pero el dolor le parecía justo. Había amado de una forma que los humanos llamarían ingenua, y ahora estaba dispuesta a amar de una forma que llamarían peligrosa. El mar, resignado, la dejó ir. No discutió. A veces incluso las fuerzas primordiales se cansan de insistir. En el laberinto, Héctor seguía hablando frente a miles de personas conectadas. Lo hacía con pasión, con esa seguridad que solo aparece cuando uno cree tener razón. Hablaba de elegir relaciones que te reflejen, de abrazar lo que eres, incluso si el mundo te llama monstruo. No notó el primer temblor, tampoco el segundo. El espejo crujió, una grieta fina recorrió el vidrio como un pensamiento incómodo. El reflejo de Tomás lo observó en silencio, por primera vez dudando. Fue en ese instante cuando la transmisión se volvió imposible de explicar. El reflejo dio un paso adelante y la superficie del espejo cedió como si fuera agua espesa. La audiencia creyó que era un efecto especial. Aplaudieron en los comentarios. Nadie cerró el directo. El reflejo salió. No completamente, no todavía. Solo lo suficiente para tocar el suelo del laberinto y descubrir que podía sentir peso. Héctor retrocedió un paso. Por un segundo. No como minotauro, no como coach, sino como alguien que acaba de entender que amar no siempre significa controlar lo que amas. Intentó decir algo profundo, algo que sonara bien. No pudo. Al mismo tiempo, Tomás sintió el vacío, no emocional, literal, como si una parte de su volumen desapareciera. Cayó de rodillas. Pensó en Lía, en sus audios incomprensibles, en las pausas largas, en la forma en que nunca le exigió coherencia. Por primera vez se dio cuenta de que había sido infiel sin tocar a nadie. Lía llegó a la entrada del laberinto justo cuando el suelo tembló de nuevo. Vio a Héctor, vio al reflejo, vio el error completo desde afuera, como solo alguien que no pertenece del todo puede hacerlo. No gritó, no atacó, simplemente avanzó y con cada paso el aire se volvía más denso. Lo absurdo alcanzó su punto máximo cuando las reglas terminaron de romperse. La sirena, el minotauro y el reflejo humano estaban en el mismo espacio, disputando algo que no era exactamente amor, pero se parecía mucho. Y en algún lugar, lejos, pero conectado, el cuerpo original de Tomás empezó a decidir si seguía siendo una sola persona o varias. Nada de esto tenía sentido, y ya era imposible detenerlo. Nadie supo exactamente quién dio el primer paso final, porque en ese momento la noción de primero dejó de tener sentido. El reflejo terminó de salir del espejo cuando Lía se detuvo frente a él, observándolo con una mezcla extraña de curiosidad y decepción. No lo veía como una amenaza, sino como una consecuencia. Héctor, en cambio, lo miraba como se mira algo que ya no puedes controlar, pero tampoco quieres perder. El laberinto empezó a reorganizarse solo. Pasillos que no estaban ahí aparecieron, otros desaparecieron, y quienes miraban la transmisión desde sus casas comenzaron a sentir una incomodidad difícil de explicar. Algunos cerraron la app, otros no pudieron apartar la vista. Decían en los comentarios que el video les provocaba nostalgia por cosas que nunca vivieron. Nadie entendía por qué. Tomás, desde su departamento, se levantó con dificultad. El vacío en su pecho seguía ahí, pero ahora no dolía. Era más bien una pregunta. Caminó hacia el espejo, que volvió a reflejarlo, incompleto. Sonrió con cansancio. Por primera vez, no discutió con su imagen. Simplemente habló. Dijo que entendía, que no se puede amar sin fracturarse, que tampoco se puede ser uno solo cuando has aprendido a dividirte para sobrevivir. En el laberinto, Lía tocó el suelo con la palma de la mano. El mar respondió, no con olas, sino con memoria. Héctor sintió que todo su discurso de autoayuda se deshacía como humo barato frente a algo que no podía monetizar.
El reflejo cerró los ojos. No quería ocupar un lugar que no le pertenecía, pero tampoco quería volver a no existir. Y entonces pasó lo único coherente de toda la historia. Nada se resolvió. El reflejo no murió ni volvió al espejo. Lian no regresó al mar, pero tampoco se quedó del todo en tierra firme. Héctor cerró su transmisión sin despedirse y borró todos sus videos días después. Tomás siguió viviendo, con la sensación constante de que a veces respiraba por más de una persona. Con el tiempo, la app Destino desapareció de las tiendas. Algunos dijeron que fue una falla técnica. Otros juraron que aún aparece instalada en teléfonos que nunca la descargaron. Cada tanto, alguien publica una captura antigua donde se ve una conversación incompleta, mensajes enviados desde lugares imposibles, audios con sonido de agua y silencio mezclados. No es una historia de amor. No es una historia de traición. No es una historia mitológica. Es una historia sobre lo que pasa cuando intentamos forzar sentido en cosas que solo existen para desordenarnos. Y tal vez por eso, cada vez que alguien la escucha hasta el final, siente una necesidad extraña de mirarse en un espejo solo para asegurarse de que sigue siendo quien cree ser.